Quisiera comenzar justamente por el día 22 de marzo del 2011. Ustedes conocen que el presidente había demandado ya oficialmente al diario, había cumplido esa amenaza que venía haciéndolo. ¿Cómo ustedes recibieron esa notificación y qué fue lo primero que ustedes pensaron? Yo me encontraba de viaje, estaba fuera del país, estaba en un viaje familiar con mis hijos. Y en ese momento recibí una llamada de mi hermano Carlos, que me dice, llegó la demanda de Rafael Correa, y me dice, no vas a creer el monto. Entonces le digo, ¿de cuánto estamos hablando? Y me dice, no, dime un número, es que es increíble. No recuerdo qué número le dije, no creo que le dije, yo pasé 5 o 10 millones de dólares. Entonces me dice, no te has quedado corto, son 80 millones de dólares. Entonces pensé que al principio que me estaba haciendo una broma él. En ese momento tuve que colgar porque estábamos ocupados en el viaje. Entonces pasé así la noticia al resto de la familia. No, yo creo que es una broma, pero está hablando mi hermano de 80 millones. Entonces todo el mundo quedó ahí asombrado. Ellos sí le creyeron a Carlos. Y ya después cuando hablé más tarde en el día, efectivamente se confirmó que eran los 80 millones que él pretendía, ¿no? Y la prisión para todo el mundo, ¿no? Claro. En ese momento, ¿cuáles fueron las primeras decisiones que ustedes tomaron? Tenemos esta demanda, ¿qué pensaron, digamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero fue pensar en abogados, ¿no? En algo así que verdaderamente nos sobrepasaba cualquier cosa que el diario había vivido hasta esos 90 años que teníamos. Ya estábamos por cumplir 90 años. Entonces lo primero que pensamos es abogado, esto hay que ponerlo en manos de expertos. Nosotros no podíamos manejar, algo que no íbamos a hacerlo manejar. Entonces hablamos ahí con Hernán Pérez, tío nuestro y un gran abogado. Yo estaba también de viaje, en mi viaje que estaba mi suegro, Emilio Romero Parducci, quien por suerte se entusiasmó en sumarse también a la defensa, ¿no? Pero el que lideraba el tema era Hernán, y yo creo que hizo un gran equipo de abogados para el tema. En ese momento, como usted menciona, estaban por cumplir 90 años de vida del medio. ¿Habían pasado por una situación similar en esos 90 años? No con la agresividad del presidente Correa. Por supuesto que había habido relaciones incómodas con el poder, siempre la existieron. Con dictadores del país, también hubo en el año 37 un cierre del diario por 30 días del dictador Páez, que no le gustó una caricatura que decía que estaban brindando, él estaba brindando con los militares y él decía, aquí alguien me va a traicionar. No le gustó eso a él, fue suficiente para molestarse y cerrar el diario 30 días y le exigió, curiosamente, una multa que la pongan en el banco, porque si repetían, entonces ahí se cerraban definitivamente el diario. Entonces el diario no circuló 30 días. Pero eso no fue nunca con la agresividad o la intensidad de los 10 años del correato, ¿no? No. Eso sí nunca lo hemos vivido, porque lo vivía, era cadenas nacionales, eran sabatinas, era cada rendición de cuentas de él en el informe a la Nación declaraba de nuevo a la prensa como su enemigo de la Revolución Ciudadana, creo que le decía. Seguramente esta demanda quizá causó nerviosismo entre los trabajadores del medio. ¿Cómo fue el ambiente, digamos, casa adentro, una vez que se conoció de la demanda? Sí, por supuesto que hubo nerviosismo. O sea, una cosa así de fuerte te mueve todos tus cimientos, ¿no? Y claro, yo creo que ahí la unión o la gran relación que tenemos con los empleados nos ayudó muchísimo. No son esos momentos, en los momentos de crisis es cuando tú ves o pones a prueba las relaciones interpersonales y cosechas lo bueno que has sembrado. Y ese fue un momento, si es que hay que sacar algo bueno de esa experiencia nefasta, es justamente eso, ¿no? Los empleados, el apoyo de los empleados. Yo creo que no podríamos haber nosotros
salido adelante si no era con el apoyo. Eso no significa que hubo dudas, que hubo nerviosismo, que hubo incluso críticas, y nos las contaban y lo conversábamos con los empleados a la defensa, por ejemplo. Por supuesto, sí hubo, pero siempre estuvimos conversando con ellos, comunicándoselo y agradeciéndoselo. Nosotros prácticamente que ese año nos volcamos a la defensa, reuniones largas con abogados, y los empleados fueron los que nos acompañaron en sacar el diario todos los días durante esos 365 días. Todo esto ocurrió en un contexto donde Correa tenía una popularidad alta, y además él estaba ya, había pasado una consulta popular donde le permitía, digamos, de cierta manera, manipular la justicia, y además estaba en una batalla decidida contra los medios de comunicación. ¿En algún momento ustedes tuvieron o temieron que el diario pueda pasar a manos del gobierno? Bueno, no hay gobierno, sino a manos de Rafael Correa, ¿no? Acuérdense que la demanda era personal. Él decía como ciudadano, pero luego el perdón lo hizo como presidente de la República, así que ahí hay algo que no cuadra en su cuento. Claro, el contexto que tú anotas es muy importante porque ya estaba anunciada la consulta 2 meses antes de que él ponga la demanda. Él anunció también en esos 2 meses antes que iban a meter la mano a la justicia. Entonces, nosotros estábamos yendo a ser juzgados por una justicia que se tenía que portar bien por el que iba a ordenar la justicia. El precio del barril del petróleo estaba en su punto más alto. Ya logró en ese año 2011 un promedio de $100, 106 el precio del barril de petróleo. Él había salido del 30S, en el cual él se sintió vulnerable. Y cuando te sientes vulnerable, tienes ese poder y tienes esa popularidad en gran base basada por el precio de petróleo alto, tienes que poner mano dura. Entonces, claro, el riesgo era muy alto de que él iba con todo, él arrasaba con todo. Teníamos nuestras estrategias para asegurarnos de que no llegue a manos de Rafael Correa el diario. Pero nosotros decidimos que era preferible pelear y poner a prueba todas nuestras creencias, todo lo que fundamenta el universo y la libertad de expresión, la libertad de prensa, antes de que esto termine en manos de una persona que lo iba a destrozar simplemente. Para ustedes como familia, ¿cuál fue el momento más crítico durante este proceso judicial, donde ustedes quizá las fuerzas, las energías estaban, digamos, al límite? Personalmente y humanamente, ¿cuál fue ese momento más crítico? Claro, son procesos como que tan largos y tan intensos, a pesar de que son largos, son intensos todo el tiempo. Nosotros teníamos jornadas de domingo que yo trabajaba hasta pasada la medianoche en la casa de los abogados los domingos. Entonces me separé bastante de mis hijos, estaban pequeños mis hijos, no puse mucho tiempo con ellos. Yo creo que eso fue muy duro. Ellos todo el tiempo sabían lo que estaba pasando, yo los tenía al tanto, porque era algo que todo el mundo comentaba en todos lados. Entonces yo no podía darme el lujo de que en el colegio lo hable algún profesor con ellos, les pregunte algo y ellos no se sientan informados. Entonces, siempre los tuve al tanto a ellos y claro, ellos no entendían, no entendían estas dimensiones, ¿no? Mi hija pensaba que ella también iba a ir a la cárcel, que la sentencia era para toda la familia, entonces ella pensaba que todos íbamos a ir a la cárcel. Siempre estamos juntos la familia, entonces pensó que íbamos a seguir juntos a ella. Uno de mis hijos me preguntaba, ¿y por qué no te noto nervioso? O sea, le están pidiendo a usted $80 millones y eso no te pone nervioso. Entonces yo explicándoselo para que él entienda las dimensiones, le decía, bueno, es como que yo mañana te exija y te pongo una demanda a ti de que me dejes ese avión jet que tienes parqueado ahí afuera. Entonces se me ríe y me dice, no, pues yo no tengo ningún jet de avión parqueado ahí afuera.
Y es que yo tampoco tengo los 80 millones, nosotros no tenemos los 80 millones. Entonces, esa es, así como tú lo ves así de ridículo, yo también lo veo así de ridículo. O sea, que vengan a quitarme, ¿qué me van a quitar? El riesgo sí era el diario, por supuesto, y eso también lo teníamos explicado, porque claro, si no teníamos que pagar nosotros, me iban a obligar a pagar, ¿no? Ese era el riesgo. Pero la familia, yo creo que, así como el diario, los empleados del diario fueron una base fundamental para la defensa, yo creo que la familia, en mi caso personal, fue la goma, ¿no? Fue la goma que me mantuvo a mí, al menos fuerte todo ese tiempo, ¿no? Mi esposa fue increíble, fue incondicional, y se le debe mucho a ellos, ¿no? En un momento cuando se ratifica la sentencia contra el diario, su hermano Carlos decide pedir asilo político a Panamá y de hecho va a la embajada y estuvo ahí un tiempo, ¿verdad? Mientras tanto ustedes estaban afuera informando a la comunidad internacional en el Ecuador. ¿Cómo vivieron esos momentos ya ahora, 8 años después? ¿Cómo lo ven ese episodio específico de este proceso? Mi hermano estuvo 2 semanas en la embajada de Panamá. Y claro, estábamos con mi hermano Nicolás en Miami organizándonos efectivamente para poder nosotros estar comunicando sobre la situación. El presidente había anunciado, no se le podía creer, pero lo había expresado, se lo había escuchado en las noticias, que iba a dar un perdón. Entonces había mucha incertidumbre del futuro. Había mucha incertidumbre del futuro, todavía no estaba en firme la prisión. Incluso pues el canciller de entonces, Patiño, se burlaba de la situación de mi hermano. Solo una alma tan mísera podría hacer cosas así o decir cosas así. Pero bueno, todos saben quién es Patiño finalmente. Nosotros desde afuera sí teníamos menos elementos. Mi hermano Carlos tal vez menos aún, estaba bastante aislado ahí en la embajada, pero nosotros desde afuera teníamos pocos elementos del sentir acá. Nuestros oídos y ojos eran el personal del diario con el cual nos comunicábamos con videoconferencias. Y claro, yo diría que fueron momentos así, de mucha incertidumbre, de esperar. Había mucha expectativa por parte de los medios internacionales. Me acuerdo que nos pasamos un día desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, entrevista tras entrevista. Lográbamos comer a ratitos nomás algo. Pero sí, eran días en los que tú no estabas muy en control de lo que estaba pasando, porque las cosas no estaban definidas, ¿no? Había que esperar, había que tener mucha paciencia. Cuando ustedes hablaban, incluso ustedes acudieron a la CIDH y hablaron con muchos sectores periodísticos internacionales, les comentaban esta situación que estaba ocurriendo en Ecuador. ¿Qué comentarios recibían de ellos? Si ustedes les decían, nos están demandando ya en ese momento por 40 millones. ¿Qué impresiones tenía la prensa internacional y los medios internacionales del caso del Universo? Sí, alguien en alguna de las redes sociales le recomendaba al gobierno de que utilicemos nuestro departamento de relaciones, o que aprendamos de nuestro departamento de relaciones públicas internacionales, porque es ahí donde nosotros que le estábamos ganando a Correa, esta persona. Y yo lo que digo es, nosotros no teníamos un departamento para nada, no teníamos contratado a nadie. Él también, creo que Rafael Correa algún día decía que teníamos contratado lobistas. Nosotros no contratamos a nadie, solo a los abogados para que nos defiendan acá. Afuera lo que hacíamos era ir a contar el caso. Nosotros hablábamos del monto, hablábamos de la prisión para todo el mundo, hablábamos de que habían hecho culpable a una empresa, a una sociedad, a una compañía anónima. Y eso contado en el contexto de la persecución a los medios que ya había empezado Rafael Correa, el cuento se contaba solo, o se impresionaba la gente sola, ¿no? Porque claro, eran 40 millones lo que puso Juan Parejo, lo que
no puso Juan Paredes. Le dieron en el pendrive a Juan Paredes. Pero la intención era 80 millones. La intención era 80 millones y él decía, y se reservaba el derecho, así fue la demanda, a más, ¿no? Que esa era la primera valoración que él hacía. Entonces, claro, solo el cuento se contaba solo. Nosotros no teníamos que agregarle ningún drama. Era impresionante cómo la gente entendía la problemática simplemente contando los hechos. Ustedes aún sostienen que esa sentencia no fue escrita por el juez Paredes. Hay un video en el que Juan Paredes reconoce que quien le entrega el pendrive es el abogado del presidente Correa. Entonces, yo a Juan Paredes le creo eso. Además, físicamente habría sido imposible, pues él en menos de 24 horas se posesionó, se leyó todo el juicio, convocó a las partes, instaló la audiencia, escuchó a las partes, después procesó eso y después escribió una sentencia de 156 páginas. Trabajó toda la noche, porque fue en menos de 24 horas. Eso simplemente es imposible. O sea, un juez así de productivo, no tendríamos casos rezagados en la justicia ecuatoriana. Ahora, si bien ustedes estaban enfrentando un proceso inédito en la historia del país, también al mismo tiempo hubo muchas muestras de solidaridad con el medio, ¿verdad? Tanto nacionales internamente como internacionales. ¿Cómo ustedes se sentían recibiendo todo este respaldo de medios colegas, de periodistas, del país y del mundo? Sí, yo creo que fue importante, ¿no? Porque fueron en todos esos ámbitos o niveles o dimensiones, ¿no? En lo personal, en la familia, con los empleados, ¿no? Las muestras de solidaridad fueron increíbles. Con los colegas de los medios del país, ¿no? Fue verdaderamente, nos acompañó mucho para darnos fuerza de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional, por supuesto. La comunidad internacional yo creo que fue el que lo hace a Correa a dar un paso atrás, ¿no? Dar un paso atrás, ¿no? Hay que recordar ese perdón que hace Rafael Correa. Él no se lo hace a los ecuatorianos. Uno tiene que tener una buena lectura. Primero, él dijo desde el principio que él era un ciudadano común haciendo una demanda. Perdona, al final, como presidente, en el Salón Amarillo, convoca. Ahí te dice que no, pues las cosas se hacen como se deshacen, ¿no? Él estaba deshaciendo como presidente, es decir, que la hizo como presidente. Y se actuó como presidente todo el tiempo. Y cuando él convoca a ese perdón, él pide que el cuerpo no consular, el cuerpo diplomático esté en la primera fila. Y efectivamente ahí está. Y el perdón es transmitido en vivo con traducción simultánea al francés y al inglés. Entonces él se sentía mal, era con la comunidad, la opinión internacional. Eso hay que entenderlo así. Internamente él sabía que tenía aquí a la gente o asustada o la tenía de su lado, al que estaba acomodado a su lado. Entonces eso hay que entenderlo así, ¿no? El que verdaderamente lo dobla a él en su afán de apoderarse del universo es la comunidad internacional. Ahora, ¿cómo se manejaba, cómo se hacía, o el medio hacía periodismo en esta época, durante el proceso? Tenían encima una amenaza a tanto ustedes como directivos, como pues, estaba en riesgo también el medio, la supervivencia del medio, y mientras tanto ustedes continuaron y no dejaron de salir ni un solo día durante todo ese periodo. ¿Cómo para, digamos, ojalá no ocurra de nuevo, esperamos que eso no pase, pero ¿cómo hicieron ustedes frente a todo este proceso y sobre todo la redacción? ¿Cómo manejaron ellos todo este momento de crisis, ¿no? para ustedes? Claro. Fue muy difícil, ¿no? Porque te conviertes de alguna manera en protagonista y los periodistas no tenemos que ser protagonistas.
¿no? Tenemos que contar, saber contar, pero el protagonista son los que están haciendo los hechos. Es tal vez la manera más gráfica de ponerla, es el comentarista de box. Nosotros somos el comentarista de box que está abajo en el ring. Cuando Rafael Correa se queda sin oponente político arriba del ring, él decide coger de los pelos a los periodistas que están ahí abajo y treparlos al ring y empezar a darle puñetes, desde el ámbito de la política. Claro, el público está afuera y el público estaba feliz de ver que todavía había pelea en el ring. Pero ese no era nuestro rol. Nosotros teníamos que todo el tiempo recordar que estábamos abajo. Entonces sí, era difícil. Yo espero que lo hayamos hecho de la mejor manera. También teníamos que saber utilizar nuestros espacios de defensa. La justicia sabíamos que estaba cooptada por Rafael Correa desde el principio y se demostró después pues, con el pendrive ese que le entregaron al juez Juan Paredes. Entonces había un espacio legítimo que era el de dar a conocer el tema en nuestras páginas. Entonces sí sabíamos que teníamos que utilizarlo y tampoco teníamos pues que abusar de eso, porque teníamos que seguir informando a la ciudadanía del resto de la cosa, porque a la ciudadanía tampoco le interesaba este tema al 100%, no es lógico de entender. Ustedes se caracterizaron en esa época por tener una línea muy crítica contra el gobierno de Rafael Correa. Incluso en algún momento en los titulares ustedes se referían a él como Rafael. ¿Qué reflexiones editoriales ustedes tuvieron para enfrentar estos momentos de grandes ataques contra la prensa? Claro. El uso del nombre Rafael no debería sorprender. A mucha gente le llamó la atención, pero a otros presidentes hemos titulado Sixto, hemos titulado Abdalá. Sí se ha hecho antes. León. Sí se ha hecho. Pero él como que se sintió como quizá criticó esta posición. Claro, sí. Yo nunca lo escuché a Abdalá sentirse ofendido que le digan Abdalá, ni a Sixto que le digan Sixto. Sí, él. Pero bueno, él es una persona especial, ¿no? Él se siente muchas veces señalado, tocado, cuando es algo que se hace con todos, ¿no? El presidente creó todo un esquema para asfixiar a la prensa, no solo al diario, sino a toda la prensa en general. Y él tomó medidas restrictivas, como por ejemplo la ley de comunicación, medidas represivas, también en la ley de comunicación, con sanciones, pero también en otras leyes existen todavía aún digamos, leyes que impiden un trabajo libre a la prensa. También lo hizo en el tema de impuestos, lo hizo en el tema, por todos lados. Él se encargó, él verdaderamente, si tú ves y relatas por todos los frentes que decidió él, las campañas de prestigio que hacía era otra, ¿no? Las campañas de prestigio reales, incluyendo sabatinas, incluyendo las cadenas nacionales, era una constante, ¿no? Y se hizo eso una suerte de política de Estado dentro de su gabinete, ¿no? Tenían a todos, tenían secretarios encargados al tema, ¿no? Entonces, claro, es una expropiación, y ese concepto existe internacionalmente, es una expropiación gradual. Claro, no tiene la valentía de venir a expropiar. No son épocas, tal vez no tiene la fortaleza, no son esas épocas en que los dictadores llegaban a expropiar. Pero al ahorcarte así, lo que están haciendo es están desnaturalizando la actividad para que al final no valga nada y llegarla a ellos a absorber. Y ese concepto internacionalmente existe, una expropiación gradual. Hay legislación sobre eso y todo. 8 años después de todos estos hechos, ustedes, ¿con qué reflexiones y conclusiones se quedaron de ese momento? ¿Y por qué es importante el tema de libertad de expresión, ustedes que han pasado por unos
decenas de situaciones que intentaban de alguna manera callar al medio. Claro, a ver, yo creo que te exige algo estos momentos así tan intensos, tan fuertes, que te ponen a prueba tus principios. Y yo creo que en eso salimos fortalecidos. O sea, todos y cada uno de los que estábamos aquí en el diario, era reafirmarte en los principios por los que estábamos. Que no estábamos aquí para que el poder nos alabe, que no estábamos aquí para pensar en dónde buscar una oportunidad económica. Siempre nos decían, oye, si haces lo que Correa quiere, te va a ir mejor, nos decían. Entonces, sí, claro, pero es que ese no es el propósito del diario. Entonces yo creo que salimos fortalecidos en ese sentido, en base a nuestros principios. La libertad de expresión, la libertad de prensa, nosotros creemos que es muy importante, incluso en relación a los otros derechos humanos, porque es el que garantiza que se conozca cuando se están violando los otros derechos humanos. O sea, la historia de los dictadores de la humanidad está escrita y reescrita, que lo primero que tienen que hacer es callar a los medios para después empezar a llevar a la gente a fusilar a los paredones, en casos más drásticos, digamos. Pero también aplica para cuando hay un gobierno autoritario que quiere callar a la prensa para poder hacer lo que quiere y que nadie le cuestione nada. También aplica eso, son grados, pero existe el mismo concepto. Entonces, yo creo que esas reflexiones son las que las grandes lecciones que sacamos de todo eso, ¿no? Y algo importante, ¿no? El perdón sin olvido que dio Correa, ¿no? Claro, aquí lo único que no hay que olvidar es que él perdonó una sentencia trucha. Y eso hay que borrar de la historia del país. Porque si no, en el futuro vamos a tener a cualquier autoridad, presidente o alcalde, ¿no? Alcalde, en Loja teníamos un alcalde que era igualito. Pero cualquier autoridad va a utilizar las instituciones del Estado para beneficiarse, sacando sentencias truchas. Eso no podemos aceptar, porque en ese momento lo que vamos a tener es mini tiranos, regados por el país. Entonces yo creo que por el bien del país, por la institucionalidad del país, esa sentencia trucha no hay que olvidarla. Hay que borrarla de la historia. ¿Qué opina usted finalmente de esa justicia que en ese momento le tocó conocer su caso? Bueno. El caso del universo. La justicia. Sí, la justicia. ¿Y qué? Claro, o sea, la justicia es... Correa ya había anunciado la metida de la mano a la justicia, ya arrancó más o menos que a la par de la demanda, y nosotros llegamos a la última instancia. El tribunal que conoció nuestro caso, el Tribunal de Casación, ya era la selección hecha por la metida de mano a la justicia de Rafael Correa Delgado. Y era la primera causa que conocía un tribunal de esa, o que iba a decidir, más bien, no que conocía, que iba a decidir. Y lo favorecieron a Rafael Correa Delgado, al que había metido la mano a la justicia, que había sentado a esas tres personajes. Entonces, ¿qué más te puedo decir yo ahí de la justicia? Mientras no tengamos una justicia realmente independiente, el país va a estar a estos vaivenes de estos gritones, ¿no? Eso no es bueno.